Por supuesto que todos sabemos que este es un dedo pulgar, ¿verdad? Y por más que haya muchos dedos que tienen uñas y tienen todas estas características, no todos los dedos son iguales, pues las huellas digitales en cada persona son distintas. Y en realidad Dios nos ha hecho distintos a todos. Es así que también cuando recibimos información de la cultura de la sociedad, también asimilamos las cosas de forma distinta. Por eso, hoy vamos a ver cómo podemos dar el mensaje de las buenas nuevas a cada persona solamente con la sabiduría que Dios nos da. Cada persona tiene una forma de conocer y de entender. Y la inteligencia divina y la sabiduría de Dios nos pueden ayudar. Hoy vamos a aprender sobre ese punto. Como ya lo mencionamos, vivimos dentro de una sociedad, pero ¿cómo podemos extraer lo mejor de ella para no ser afectados en nuestros principios? Pues justamente hoy veremos a la luz de la Biblia, pues cómo cuando el Evangelio llegó a Tesalónica, Pablo supo dirigir a ese grupo de forma exitosa. Y ya están acá con nosotros los amigos que nos acompañan, a quienes vamos a saludarlos. Está con nosotros Moisés, nos acompaña por este lado Johnny y por este lado también Lisandro. Amigos, ustedes también bienvenidos al programa. Vamos a suplicar la presencia de nuestro Dios poderoso para que Él nos pueda acompañar y podamos ser contagiados de ese espíritu que Pablo tenía. Por favor, Moisés, guíanos en oración. Padre amado que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias porque estamos aquí, Señor, para hacer esto del código abierto, Señor, la escuela sabática Padre Celestial, que sea de buen uso para los jóvenes y para las demás personas que vayan a aprender más de esto, Señor. Te agradecemos por la presencia de nuestros invitados, Dios Santo, y guíanos en todo lo que hagamos. Gracias, Padre Celestial. En nombre de Jesús. Amén. 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 Siempre mencionamos de que de la Biblia pues podemos aprender lecciones increíbles. Y ahora estas lecciones que estamos aprendiendo, las estrategias que Pablo tenía para realmente ser un gran pilar en la iglesia. Y ahora que vamos a hablar de su llegada a Tesalónica, que ya hemos mencionado también en programas anteriores, podemos hablar un poco de cómo estaba la sociedad en ese momento, ¿no? Y cómo esto afecta también a la iglesia. Es verdad. Cuando nosotros miramos un poquito la historia de Tesalónica, esta era una ciudad muy bonita, una ciudad autónoma, y resulta que ellos solicitaron que los romanos vinieran hasta ese local para que ellos tuvieran una protección sobre la ciudad. Sin embargo, con el tiempo, ellos mismos tuvieron que acarrear con la sumisión, con la incursión de otros líderes en su ciudad, y poco a poco esto creó un malestar dentro de la propia sociedad. Tal vez más adelante vamos a dialogar sobre otros aspectos de cómo era la religión de los tesalonicenses, pero en este momento quiero decirles que esa situación creó un ambiente ideal para cuando Pablo llega mucho tiempo después. Estamos hablando del año 168 a.C., cuando la Roma era el imperio en aquella época, ¿no? Entonces, muchas de las cosas cambiaron en el país, en Tesalónica, por la incursión de los romanos. Uh-huh. En ese momento, bien lo mencionabas, el imperio era Roma, ¿no? ¿Y cómo era la religión, digamos, que ellos profesaban? ¿Era igual? ¿Se podía hacer lo mismo? ¿O realmente Roma era muy imponente en ese sentido? Bueno, no exactamente así. Había, por ejemplo, un ícono, si es que podemos decir así, era Cabirus. Era una persona, un defensor de los derechos de la gente que realmente necesitaba. En estos casos sería la gente pobre. Y mediante esto, esta persona llegó a ser conocida por todo Roma. Un Che Guevara era. Exactamente. ¿No? Podría ser, sí. podríamos compararlo, digamos, a nuestras épocas, ¿no? Porque era como un Salvador, una cosa así. Claro. ¿No? Podemos decir, como tú dices, un Che Guevara. Pero a eso, sus dos hermanos lo asesinaron. Llegó a ser un mártir. La gente lo llegó a venerar, tanto que hicieron un culto por él. Ya esto, el Imperio Romano vio cómo la gente
estaba adherida a este culto. Y el emperador, como todo otro gobierno, si es que podemos decir así, se apropió de este culto. La gente vio esto y perdió la esperanza. Justamente aquí llega Pablo para dar esa gran esperanza que todos estaban esperando y predicar el evangelismo, ¿no? Ya que lo necesitaban, porque este era un culto que estaba tergiversando las cosas y las personas lo veían como un ídolo. Como un ídolo. Como un ídolo. Justamente eso se da, Lisandro. ¿Por qué factores se puede dar esto, no? Hoy en día, por ejemplo, la gente busca, ¿no? De alguna manera busca, no sé, ya yéndonos a nuestros tiempos, había una época, no sé, que decían la cadena de la correa difunta, ¿no? Y siempre la gente busca, ¿no? ¿Cuáles serían los factores que podríamos mencionar que nos empujan a este tipo de situaciones, de nombrar alguien a quien adorar? Yo creo que en Tesalónica y también en la actualidad lo que nosotros buscamos es esperanza. Y los de Tesalónica necesitaban un mensaje de esperanza. Lo habían encontrado en el líder que mencionó Samuel. El Imperio Romano, si bien le dio cierta libertad a los tesalonicenses o a la ciudad de Tesalónica y tenían cierta autonomía, las clases más pobres eran las que más sufrían. Normalmente las clases más acomodadas... Son los más afectados normalmente, sí, ¿no? En efecto, sí. Y el tema es que ellos necesitaban esperanza y encontraron esperanza en ese líder que mencionó Samuel, ¿no? Nosotros también buscamos y necesitamos esa esperanza. Esa esperanza. Y irónicamente fue, como mencionó Samuel, el emperador se apropió de ese culto, de esa esperanza que tenía el pueblo, pero eso fue propicio para la llegada de Pablo, porque Pablo viene y llega con un mensaje de esperanza, de un Cristo resucitado, de un Cristo Salvador. Dentro de nuestra sociedad, Johnny, ¿quiénes serían aquí los más afectados, no? Yo creo que los jóvenes, no sé qué piensas tú. Sí, es una gran población la cual ve cifradas sus esperanzas en nosotros los adultos, y nosotros podemos devolverle a los jóvenes la esperanza diciéndoles que en Jesús está vuestra esperanza. Y cada día que nosotros tenemos la oportunidad de hablar con los públicos, con las personas, les tenemos que dar a conocer que hay un Jesús presente, ¿no? En la Sagrada Escritura tenemos al apóstol Pablo llevando el mensaje de esperanza a ese pueblo que tenía un ícono, ya lo dijo Samuel, lo dijo también Lisandro. Ese hombre murió, pero de ahí se acabaron las esperanzas. Jesús murió, pero resucitó. Aún continúan las esperanzas. O sea que podríamos decirles a los jóvenes que hay esperanza para todos los problemas, ¿no? Sí. que estamos atravesando hoy en día. No sé si podemos mencionar alguna experiencia, tal vez en tu vida, tal vez Samuel, que quieras compartir con nosotros, de cómo esa esperanza llegó a tu vida y los cambios que hizo en tu vida. Bueno, una nueva etapa de mi vida fue en la universidad. Bueno, yo no decidí exactamente a qué universidad entrar, por los problemas de que las clases mayormente eran en sábado. Bueno, es un principio que tenemos nosotros, ¿no? Los de la iglesia, respetar el sábado y seguir con la ley de Dios, ¿no? A esto, mis clases eran sábado, en todas. Todas las materias más fuertes o troncales, si puedo decir así, eran sábados. Bueno, estabas destinado a perder el año. Yo estaba... abandonar la carrera. Tristemente decía, sin esperanza. Ya no tenía la esperanza de continuar con los estudios y, bueno, hablé con mis padres y ellos me decían, bueno, una opción sería que vengas a la Universidad Adventista y estudies ahí. Y yo he dicho, bueno, 2 años, mi modo, ya estaba viendo por eso, pero cuando hablé con el jefe de carrera, él me dijo, mira, yo respeto tus creencias, me dice, pero tu Dios no se va a enojar si vienes a pasar clases el sábado. Y yo le he dicho, mire, licenciado, ¿usted cree que hay un Dios arriba? Le digo. Y él me mira, sí. Y ese Dios nos cuida todos los días, le digo. ¿Cree que si respetando sus leyes o los mandatos que Él nos está dando, nos bendeciría? Y él me miró y me dice, mira, bueno, no puedes los sábados, vas a hablar con tu licenciado y los exámenes los vas a dar los días lunes y las clases que no puedas los vas a dar los miércoles en la noche. ¡Wow! Bueno, entonces Jesús escuchó mis oraciones. También mis papás, mis hermanos me apoyaron con eso. Yo estaba muy contento porque veía que mi esperanza se moría, pero era algo que yo quería estudiar, ¿no? Bueno, estaba en eso, voy a estudiar, voy a ser periodista.
Pero al final ya estaba perdiendo la esperanza y decía, bueno, voy a tener que estudiar administración de empresas o ingeniería en sistemas. Pero hay una esperanza. Mi papá me decía, no pierdas la esperanza ni la fe. Lo último que muere es la esperanza y la fe. Y gracias a ese aliento, continué con mis estudios. Ahora en mi universidad comprenden que no puedo ir en sábado y mis licenciados ya entendieron esa parte, ¿no? Lindísimo Un su testimonio. joven enfrentándose a lo que es natural, a la tradición de las universidades. ¿Y cómo es el Señor? Nos está dando una luz clara de que Él es el mismo, de ayer y de hoy. Y podemos ver cómo realmente la sociedad o el ambiente político pues afecta a la iglesia, ¿no? No sé si podemos mencionar algún caso tal vez también de cómo afecta a la iglesia hoy en día el sistema. Es que, bueno, nosotros los cristianos no vivimos en Marte, ¿no? No vivimos en Júpiter, vivimos aquí en la Tierra. Los terrícolas. Y obviamente que los problemas políticos, económicos, sociales nos van a afectar, como han afectado a los tesalonicenses y han alimentado la necesidad de tener una esperanza. Y obviamente al predicar nosotros tenemos un mensaje, y ese mensaje es, como hemos repartido en los libros que se hizo hace algún tiempo atrás, no todo va a terminar así. Nosotros tenemos un mensaje y es un mensaje de esperanza para todos frente a los problemas económicos, sociales y políticos, ¿no es así? Hay una semejanza, ¿no? No sé qué piensas, Johnny, entre la situación que estaban atravesando en ese momento en Tesalónica a nuestra sociedad actual, ¿no? Sin importar el país, hay una necesidad. Y cuando hablamos de los jóvenes, de los niños, y por qué no también de los adultos y de todos, hay una necesidad, hay un grupo oprimido. Sí, no solamente los jóvenes son aquellos grupo que se ve afectado, sino también todos nosotros. En aquella época los romanos habían hecho todo un cambio en la economía, un cambio en el liderazgo, había un cambio también en cuanto a cómo llevar la situación política de la sociedad. Sin embargo, en nuestra sociedad hoy, la gente ve una solución en tal vez el próximo gobierno, en tal vez el próximo gobernante, y tal vez la solución esté en Jesús y a través del cambio que Él haga en mí. Gracias, Johnny. Realmente inspirador, ¿verdad? Amigos, ustedes en el siguiente bloque tienen que tomar nota porque hay esperanza. No importa el problema que estemos atravesando, no importa la situación que estemos viviendo, hay esperanza. Así que en minutos más hablaremos más sobre esta esperanza que cambió la vida de los tesalonicenses y por supuesto, ¿por qué no?, de nuestra sociedad. Enseguida volvemos. Cuando queremos aprender de comunicación, realmente tenemos que ir a las Sagradas Escrituras. Dios es el mejor comunicador y nos ha comunicado su amor a través de diversas formas. Una de ellas, utilizando personas como Pablo, que realmente tenían las estrategias exactas, guiadas por Dios, para llegar con el mensaje. Lisandro, háblanos de una de esas estrategias que Pablo tenía, que realmente estaba tan inspirado por Dios para poder llegar con el amor de Dios a diferentes personas. Parece que Pablo tenía bastante adaptabilidad, ¿no? Y se adecuaba al contexto en el cual tenía que predicar la palabra de Dios. En 1 Corintios 9, 19, en adelante, dice: aunque soy libre de todos, me hice siervo de todos por ganar a mayor número. Con los judíos me hice como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque no estoy sujeto a la ley, como si estuviera sujeto a la ley. Y así va Pablo desarrollando esa su estrategia de adaptarse al contexto. Quizás puede ser crítica, yo no sé qué piensa aquí el panel en cuanto, ¿existe una forma de predicar el Evangelio o debemos seguir esta forma de comunicación, como decía Catherine, de este modelo de predicar, de adaptarse a las circunstancias, de adaptarse al medio que me toca estar? No sé qué piensa. Es interesante la manera en que Pablo encara el asunto, porque él estaba en una sociedad donde regularmente cualquier judío no habría entrado, pero él era un judío que también tenía padres de índole gentil, vamos a decir así. Y él muchas veces ha tenido que aprender un idioma más para poder alcanzar a esas personas. Y en este caso, él no solamente ha ido con un idioma, sino ha ido también con un hábito
que es el de trabajar por sí mismo, conseguirse el sustento y mostrar un buen ejemplo, que también es evangelismo. No sé qué dice Samuel. Bueno, Dios lo usa como una persona que va a ir a muchos lugares, que tiene ese pase. Como ya dijo el pastor, su madre era judía y el padre era romano. O sea, un romano tenía un acceso a todo lugar. O sea, que ser romano era como una visa. Podía estar en cualquier lugar. Y Dios lo usa con ese mérito, ¿no? Para poder predicar en lugares donde otras personas no van a poder llegar fácilmente. Ahora vamos a la cancha, Samuel. En tu realidad, tú eres comunicador, ¿cierto? Exactamente. ¿Cómo le hablarías a otro comunicador? ¿Cómo le podrías hablar de Dios a otro comunicador? ¿Tú cómo le hablarías a un médico? ¿No? Es distinto, ¿no? ¿Cómo le hablarías a un político, Lisandro? A ver, vamos con los ejemplos. Bueno, con lo principal, lo más revelante, la gran esperanza, algo que ha causado furor en todos. Yo me centraría más en eso, le contaría más de lo que está haciendo la iglesia. Bueno, en la iglesia, de lo comunicativo que es Dios, claro, ¿no? La iglesia tiene harta información que hay dentro de la iglesia, incluso afuera. La iglesia se está expandiendo más y más. El evangelio de Dios está creciendo. Y mediante esto yo podía predicar, si es que puedo decir así, haciéndole conocer un poco más del evangelio de Dios y lo que dice, ¿no? La Biblia, ¿no? Exactamente, en aquí está todo lo que es necesario para esto. Y mediante esto nos podemos comunicar y comunicar a los demás. Johnny, a un médico, es distinto hablarle a un médico, ¿no? Yo te digo eso porque yo sé que tú conoces bastante de medicina, entonces vamos a aprovechar porque No es verdad. te has preparado, así como Pablo, te has preparado en dobles cosas, ¿no? En medicina, en salud. Lo que está haciendo alusión, Katy, es que he estado haciendo por más de 5 años un programa que se llama Estilo de Vida. Y la verdad es que mi interés por la salud ha sido buena porque despertó en mí ese programa. ¿Y cómo hablarle a un médico? Obviamente no tenemos que ir al tecnicismo, ¿no? De decirle, oiga, vamos a hablar de tú a tú. Yo soy comunicador, pero no puedo decir con términos médicos muchas cosas. Pero le puedo decir con toda naturalidad que aquí en la Sagrada Escritura Dios también se preocupó por la salud. ¿Es tu preocupación, médico? Entonces Dios también se ha preocupado por la salud. ¿Y sobre qué áreas de la salud? Sobre la mental, física y espiritual. Un médico solamente abarca la parte física, pero Dios es mucho más amplio. ¿Qué tal? ¿Y tú cómo le hablarías dijimos a un político? Qué difícil, ¿no? Claro, difícil, ¿no? Pero aquí hay mucho de política. Hay mucho de política, pero yo creo que debemos seguir también el modelo de Jesús, ¿no? Jesús partía no de un mensaje que quería dar solamente, sino partía de la necesidad de la otra persona, ¿no? Sí. Partía del tema del interés. Y obviamente a un político, bueno, le interesará el poder. Pero bueno, como tú decías, en la Biblia se puede hablar de muchas pugnas de poder, en fin. Pero también en el político también hay otras necesidades como seres humanos. Liderazgo, por ejemplo, ¿no? Puede ser liderazgo o el simple hecho de ser un humano, ¿no es así? Cada ser humano experimentamos una necesidad y qué importante es que nosotros seamos como antenas receptivas para captar la necesidad de las personas. Eso. Y dar el mensaje adecuado, ¿no? Y un político debería, decimos entre comillas, pues atender las necesidades, ¿verdad?, de las personas. Pero yo quiero que hablemos ahora, también esta semana hemos hablado de Pablo como un predicador callejero. A veces nosotros criticamos cuando vemos en las calles, ¿no, Samuel? Decimos, este loco, ¿qué le pasa? ¿Cómo es posible que empiece a hablar así? ¿Tú crees que eso es algo positivo, algo negativo? ¿O en qué contexto lo habla Pablo? Bueno, Pablo iba a lugares donde otras personas no iban. Los filósofos eran personas, si podemos decir, que engañaban a la gente, que los usaban. Pablo llegaba a lugares donde predicaba, pero no solo predicaba, sino que también enseñaba el evangelio. En cambio, los filósofos usaban todos estos términos de la predicación para beneficio propio. Bueno, hay un texto muy bonito en la Biblia, que en Hechos 19:11, que dice así: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Está queriendo decir que Dios usaba a Pablo para que predique su evangelio. Bueno, toditos podemos hacer esto. Un día cuando regresaba de la universidad, se me hizo un poco tarde para llegar, era día viernes, y era casi 5:30. Me subí al Trufi y delante de mí subió una niña, una de 10 años. Yo estaba allí, bueno, estaba un poco cansado. Cuando la niña empezó a cantar Santo, Santo,
Yo la miré y empezó a cantar Santo a Santo, el himno 61. Claro. Yo la miré, ¿y qué le pasa a esta niña? Decía. Y cada que íbamos avanzando más iba cantando un himno de la Biblia. Bueno, la señora que estaba a su lado le dijo, qué lindo es la canción que cantaste, le dice. Y la niña le mira, sí, es de mi himnario. Y sacó un himnario, bueno, uno de los nuevos, pero que estaba roto. Le alcanzó, le dijo, señora, se lo obsequio, le he dicho, aquí hay esas canciones. Wow. Bueno, yo siendo un poco mayor que ella, me quedé realmente impresionado, porque una pequeña predicando en el auto, bueno, yo... Una lección, Es una lección. una gran lección, ¿no? Porque estoy diciendo, yo no estoy cumpliendo con mi parte, ¿no? Dios nos tiene que usar como instrumentos, pero ¿cómo usa una niña? Y la niña le dijo, tome. Y la niña se bajó del auto, feliz sábado. Yo me quedé impresionado realmente. Eso fue algo muy lindo que vi. Me parece muy importante lo que él dice. Nosotros tenemos a diario algo que testimoniar a las personas, pero a veces nos callamos, ¿no? Y en el caso de Pablo, volviendo otra vez a Tesalónica, él tenía una gran diferencia con los filósofos de esa época. Aquellos hombres hablaban sus filosofías, adecuándolas a su público para aprovecharse posteriormente de ellos. En cambio, Pablo no. Él les daba la verdad y les daba el ejemplo de que él no quería aprovecharse. No cobraba nada y más bien obtuvo un trabajo como hacedor de carpas, algo así. Él trabajaba manualmente. Manualmente. Sí, también al respecto, los predicadores callejeros predicaban una filosofía que tenía que ver más con la posibilidad que tiene el hombre de poder mejorar por sí mismo. No podemos ser nada ni podemos hacer nada, sino que es una iniciativa de Dios, ¿no? Y aparte que hacían una comunidad constante y una comunidad que podía mantenerse en el tiempo y se dedicaba. Esas básicamente son dos diferencias. Dos diferencias, ¿no? Realmente una lección tremenda para que nosotros, ¿verdad, Samuel? ¿No? Donde vayamos hay un mensaje, como menciona Johnny, que dar, pero hay que estar con las orejas bien atentas a la voz de Dios, ¿no? Pero una parte importante también que se toca esta semana es sobre los hogares iglesia. ¿Cómo está tu casa? ¿No? Porque ahí empieza la iglesia, ¿no? Pero ¿cómo está funcionando esa iglesia? Es interesante que se habla de los hogares de iglesia en Tesalónica, porque fue uno de los métodos que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, comenzó a instaurar en aquel lugar. Y esto no viene de ese lugar solamente. Si ustedes miran en Romanos capítulo 16, verso 5, él dice, saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. O sea que el apóstol Pablo, donde él iba, la idea era hacer un grupo de personas en una casa, los hacía estudiar la Biblia. Exacto, los hacía estudiar la Biblia y ellos iban y visitaban a otros y traían a ese lugar. Algunos piensan que hogar iglesia era que se hacía un templo con un púlpito. No, no era así. En realidad era un ambiente donde se podía estudiar la Biblia, orar por los problemas. Y eso es lo que Pablo aprovechó. En aquella sociedad, ustedes saben que habían dos tipos de casas, los domos y los ínsulas, así eran. Los domos eran una especie de un caserón que tenía un patio al centro y que era de 2 plantas normalmente, ¿no? Y el ínsula era un edificio también de 2 plantas, pero que daba a la calle. Y entonces, en la parte inferior, tenía comercios, tenían varios tipos de locales que eran más bien públicos. Así que estas personas que vivían en estos tipos de casas eran propicias para que pueda Pablo hacer hogares iglesia. Y es de esa forma que se propagó el Evangelio en Tesalónica. Nos gustaría, Johnny, que puedas hacernos una invitación para que nosotros también podamos ser seguidores de Jesús y seguir el ejemplo de Pablo también. Amén. Quiero invitar a los queridos jóvenes a que juntos coloquemos todo de nosotros en las manos del Señor. Es cierto que hay adversidades en nuestra sociedad. Hay muchas incursiones del enemigo
en nuestra vida y que nos hacen personas tal vez más frágiles, más débiles, por causas físicas. Pero podemos, al igual que Pablo, ser personas poderosas en la fe, personas poderosas en los conocimientos que nos hacen tener esperanza. Más adelante veremos en la misma Biblia cómo el apóstol Pablo nos da una orientación sabia para que seamos personas de mucha fe y esperanza para otros. No seamos predicadores sencillos y mediocres, sino más bien predicadores poderosos de la gran esperanza de Jesús. Muchísimas gracias, Johnny, a ti también, Samuel, y por supuesto también a nuestro amigo Lisandro. Amigos, muchísimas gracias. Hoy aprendimos bastante. Tenemos mucho más. Nos reencontramos en un siguiente programa. Este canto oí, la novia preparada ya está aquí. Los cielos están atentos a la boda de los tiempos. Puede ser ese canto tú oír. Unida la familia se prepara. Eres invitado para entrar. La novia está dispuesta, viene ya la hora, cuando el novio anuncia a todos ya entrar. Debes ese canto oír. La novia preparada ya está aquí. Los cielos están atentos a la boda de los tiempos. Puede ser ese canto tú oír. Este triste mundo dejaremos para esa boda celestial. Iremos tras el líder a la tierra preparada. Que hayas visto tú, mi hermano, para entrar. Debes ese canto oír. La novia preparada ya está aquí.